en el sacerdocio ministerial y agradecerles que como buenos pastores han traído a toda esta porción del pueblo de Dios hombres y mujeres fuertes de la iglesia, delegados de la palabra, discípulos misioneros de Cristo, para que nuestros pueblos tengan en Cristo vida y vida en abundancia. Alrededor del año 70, con la valoración destacada que había hecho el Concilio Vaticano II sobre los laicos, al punto de llegar a decir que sin la participación de los laicos, la Iglesia en su misión, en su evangelización, quedaba incompleta. El aporte decisivo de los obispos latinoamericanos reunidos en Medellín, Colombia, en su documento sobre movimientos de laicos y toda la experiencia en varios países de nuestra América Latina, el continente de la esperanza, como le gustaba llamarlo a San Juan Pablo II, se venía realizando de alguna manera el misterio de Dios, diría. El misterio de Dios que actúa de forma silenciosa, callada, pero efectiva. Se venía realizando toda una conciencia evangelizadora en nuestros laicos, particularmente en nuestros campesinos, en ustedes, una conciencia evangelizadora que se expresó principalmente en la realización de seminarios, retiros y encuentros. En la misma época surgía en Choluteca, en nuestra hermana República de Honduras, la experiencia de los delegados de la palabra de Dios, cuya modalidad propia era celebrar la palabra en los ambientes campesinos. Los delegados de la palabra de Dios nacen en el campo y siguen en el campo. Y los delegados de la palabra de Dios son inmensamente, en su mayoría, campesinos y evangelizan a sus hermanos del campo. El inicio de la experiencia en nuestra diócesis abarcó partes de Nueva Segovia, Madrid y Estelí, y dio cabida ampliamente y sin exclusiones a todos los campesinos que se decidían espontáneamente a participar en esta experiencia evangelizadora de seminarios, retiros, encuentros, logrando así una experiencia, como diría también San Juan Pablo II, con Cristo, y una experiencia de ojos abiertos y de corazón palpitante. Nuestros campesinos comenzaron a sentir el ardor de su corazón cuando conocieron a Cristo vivo y a Cristo resucitado y reinante en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestra diócesis y en nuestro país. Estos seminarios, estos retiros evangelizadores y estos encuentros de formación fueron ofreciendo también una sólida razón de la fe, que los campesinos saben explicar
ustedes con mucha sencillez, y en esa sencillez con la que explican ustedes nuestra fe, se encuentra, amadísimos hermanos, toda la sabiduría de Dios. Ciertamente, debido a esta experiencia de los delegados de la palabra, de sus compromisos pastorales en las comunidades, de la reflexión pastoral que se iba realizando, también surgió una nueva experiencia. Y es que nuestras parroquias, si me permiten la expresión, se descentralizaron. Nuestras gentes ya no solo venían y únicamente venían a las sedes parroquiales, que siempre lo hacen y lo debemos hacer como hoy, sino que también sabían que en sus comunidades habían hombres y mujeres que, enviados con el poder de Dios y la autoridad de la iglesia, predicaban la palabra. Y muchos de esos trabajos pastorales, evangelizadores, formativos que se realizaban únicamente en las sedes parroquiales, comenzaron a realizarse también en nuestras comunidades. Fue una especie de descentralización de los trabajos, desplazándolos también a las comunidades que empezaban a surgir fuertes y dinámicas con la labor de los delegados de la palabra. Esa labor de los delegados de la palabra permitió que el evangelio fuera penetrando en las montañas, en los quebrados, en las quebradas, en los ríos, en los riachuelos. Esa labor de ustedes, la labor de aquellos hombres y mujeres que hoy recordamos, muchos ya en el cielo y otros estarán en sus casas, en sus hogares, con el corazón vibrante, siguiendo esta celebración, habiendo querido estar aquí, pero ya por su edad avanzada no lo lograron. Pero ese trabajo de penetración a través de los delegados de la palabra fue fortaleciendo también el sentido de ser iglesia en los campesinos. Fue fortaleciendo el amor de los campesinos a la iglesia. Un amor que hoy es incalculable, porque el amor que ustedes le tienen a Cristo y a la iglesia no se puede calcular ni medir con medidas humanas, solo Dios lo conoce. Eso sí lo sabemos, hermanos amadísimos. Eso sí lo sabemos, que el amor que ustedes le tienen a Cristo, a la iglesia y a sus pastores es inquebrantable. Nadie lo quiebra, nadie lo torpedea. Es un amor fiel y leal. Imagínense, hace 50 años el Espíritu Santo comenzó a realizar a través de ese misterio silencioso toda esta obra que hoy vemos fructificar. Es cierto, como me decía uno de los sacerdotes antes de empezar la celebración eucarística, en aquellos años de los 80, cuando muchos de nuestros sacerdotes, principalmente los de otras nacionalidades, fueron expulsados, los que sostuvieron la fe en nuestra iglesia fueron ustedes, los hermanos delegados de la palabra de Dios.
Sí es cierto eso. Pero también es cierto, le decía a este hermano sacerdote, que no solo en aquellos tiempos de crisis, sino en todos los tiempos, en los de abundancia, en los de bonanza, en los nuevos tiempos de crisis, en los nuevos tiempos de dolor, en todos los tiempos, los delegados de la palabra de Dios siguen sosteniendo junto a los pastores la fe del pueblo santo fiel de Dios. Ustedes, amadísimos hermanos y hermanas, llevan en la mano las sagradas escrituras, en el alma el amor a la fe en Cristo Jesús, y en su conciencia la fidelidad a la iglesia y a sus pastores. Llevan en la mano la palabra de Dios, porque los delegados de la palabra de Dios son amigos. Ustedes son amigos de las sagradas escrituras. Ustedes escrutan, meditan, reflexionan las escrituras y lo hacen a la luz del Divino Espíritu, y lo hacen sumergidos en un ambiente de la naturaleza que es un ambiente contemplativo, silencioso. Y ahí en sus casitas, muchas veces en sus chocitas, otras veces escuchando el rumor del riachuelo, del río que pasa cerca de sus casas, las quebradas que están cerca de sus chocitas. Otras veces escuchando el cantar de los pajaritos. Y esto no es poesía, como ustedes lo saben. Esto es verdad. Ahí, en ese ambiente de contemplación natural, iluminados por el Espíritu, ustedes profundizan en la palabra de Dios. Y como dice San Jerónimo, al llegar al corazón de esa palabra, llegan a conocer a Jesucristo como su Señor, su Salvador y su único Rey. Y claro, una vez que ustedes han llegado movidos por el Espíritu Santo a penetrar en el corazón de esa palabra de Dios y encontrar ahí el corazón de Jesús, como San Pablo, los delegados de la palabra dicen: ay de mí si no evangelizare. Y comienzan a proclamar y a predicar que Cristo está vivo y que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso el delegado de la palabra de Dios no puede quedarse callado. Ay de mí si no evangelizara. Un delegado no calla. Un delegado de la palabra de Dios sabe que si calla, las piedras gritarían. Incluso pueden haber delegados de la palabra que sean físicamente impedidos de hablar, enmudecidos por algún problema físico de salud. Pero aún el delegado de la palabra que no pudiera hablar físicamente, con sus manos y con su testimonio sería y es, porque sin duda alguna los hay, es testigo fiel de Cristo, porque como dice San Pablo VI, el mundo de hoy, más que de maestros,
necesita de testigos, y si escucha a los maestros es solamente y únicamente porque son, antes de ser maestros, testigos de Cristo y del reino, como lo son ustedes, hermanos. El delegado de la palabra de Dios lleva en el alma el amor a Cristo. Pienso que ustedes son como los discípulos de Emaús, cuando después que Cristo les partió el pan, lo reconocieron y decían: ¿cómo no sentíamos arder el corazón cuando por el camino nos venía explicando las Sagradas Escrituras? El delegado de la palabra de Dios tiene en su alma un amor a Cristo, que siente que su interior le arde por este amor, le arde por el amor a Dios. Y ustedes llevan en el corazón una fidelidad inquebrantable a la iglesia y a sus pastores. Ustedes no son hombres y mujeres que se dejan amedrentar. En ustedes no hay miedo. En ustedes no hay corrupción. Ustedes son hombres y mujeres que no tienen precio. Y si tienen precio, el único que conocen es la sangre poderosísima de Cristo nuestro Señor, que ha pagado el rescate por nosotros. Por eso también quiero decirles, amadísimos, que la iglesia confía totalmente en ustedes. Nosotros, como sacerdotes, este servidor, como obispo de Matagalpa y administrador apostólico en nuestra diócesis de Estelí, nosotros confiamos plenamente en nuestros delegados de la palabra de Dios. Confiamos que no se venden, ni se quiebran, ni se rajan. Ustedes son hombres y mujeres que están no al pie del cañón, porque así están los guerreristas. Y nosotros somos hombres y mujeres de paz y de amor, de reconciliación, de perdón, del evangelio. No, ustedes no están al pie del cañón. Ustedes están al pie de la cruz de Cristo. Y con toda confianza, con el permiso de la Virgen Santísima y de San Juan el discípulo amado, sin miedo a equivocarme, les digo que ustedes están al pie de la cruz como lo estuvo la Virgen María y el apóstol San Juan, ahí firme al pie de la cruz, consolando a Cristo en su sufrimiento y en su dolor, como consuelan también a la iglesia en el dolor y en el sufrimiento. ¿Quién daría y cuánto daría por contar con hombres y mujeres como ustedes? Y saben algo, ninguna fuerza humana consigue contar con hombres y mujeres como ustedes, porque el único que consigue eso es
Dios nuestro Señor. Es una fuerza divina y sobrenatural que está sobre ustedes y que los mueve en el corazón para ser vivos y fieles servidores de Cristo. Ustedes no necesitan pago. Ustedes no necesitan bolis, así se dice. Ustedes no necesitan de eso. No están aquí por eso. Incluso están aquí sacándose sus pocos centavitos que tienen para venir a celebrar 50 años de presencia de los delegados en la diócesis de Estelí. La iglesia no les paga. Aquí es al revés. Aquí ustedes como iglesia sostienen a la iglesia, que es otra cosa. Y la sostienen con su amor. Y la sostienen con su oración. Y la sostienen con su fidelidad a la iglesia y a sus pastores. Y la sostienen con el óvulo de la viuda, que no da de lo que le sobra, o las migajas del rico Epulón. No, sino que ustedes dan de lo que tienen para vivir. ¿Quién como Dios? Por eso, amadísimos hermanos, aquí no estamos hablando de cosas terrenales y humanas. No, Señor. Cuando estamos celebrando el día de hoy los 50 años de delegados de la palabra en nuestra diócesis, estamos hablando de algo sobrenatural, un misterio de Dios que inició hace 50 años. Por eso, cuando venía entrando a Ciudad Antigua y miré por todas las calles la bandera de la iglesia, no solo pensé, este pueblo se preparó para recibir a los delegados, sino que pensé, los delegados de la palabra de Dios tienen solamente dos banderas, la azul y blanco y la amarilla y blanco de la iglesia. Una de la patria y otra de la iglesia. Hijos de Dios e hijos de Nicaragua. Pinoleros hasta la médula de los huesos. Y cuando vine aquí al altar y los miré, y les digo con sinceridad, con ojos agradecidos, y mi corazón se postra ante ustedes con respeto por el trabajo que hacen, por lo que ustedes son. Pensé, Padre Frutos, pensé, los delegados de la palabra se adelantaron a Aparecida. Ustedes fueron profetas de Aparecida. Aparecida nos habla de discípulos misioneros de Jesucristo. Ustedes hace 50 años ya lo habían descubierto. Son profetas en América Latina. Los delegados de la palabra de Dios en aquellos países, en aquellas iglesias locales, en aquellas diócesis donde están instaurados, son profetas latinoamericanos. Ustedes se les adelantaron a los obispos, a nosotros los obispos. Se nos adelantaron. Cuando los obispos en el 2007, en el santuario de Nuestra Señora de Aparecida, hablaban
de discípulos misioneros de Cristo, ya en nuestros pueblos latinoamericanos se había descubierto con la experiencia viva lo que es ser discípulos misioneros del Señor para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Y sigo pensando y meditando. Cuando el santo Juan Pablo II nos habló de una nueva evangelización en 1983 en Puerto Príncipe, Haití, ya ustedes llevaban más de 10 años descubriendo una nueva evangelización en su ardor, en su método y en su expresión. Por eso los delegados de la palabra no solo seguirán adelante, sino que tendrán que multiplicarse más y más delegados para nuestra iglesia. Sigan, hermanos, sosteniendo la fe. Sigan predicando a tiempo y a destiempo. Que nada ni nadie les turbe ni les perturbe el corazón. Sigan sin miedo evangelizando. Sigan sin miedo misionando, predicando, alabando al Señor, orando con las comunidades. Sigan en esta misión que nos involucra a todos. El texto del Evangelio que hemos escuchado dice que en aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Y cuando ustedes anuncian la esperanza y el amor de Dios en sus comunidades, pero también denuncian el pecado y la injusticia, puede haber gente que digan lo mismo de ustedes. ¿Quién puede admitir esas palabras que son muy duras e intolerables? Ya saben entonces que si alguien dice eso de ustedes, primero lo dijeron de Cristo. Y si eso hicieron con el leño verde, ¿qué no pueden hacer con el leño seco? Pero Cristo está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ustedes, como el mismo Jesús le dijo a los discípulos que murmuraban, hablan palabras que son del Espíritu y de la vida. Un delegado de la palabra, una delegada de la palabra, no habla su propia palabra, no debe hablar su propia palabra. Un delegado de la palabra habla la palabra de Dios y de la iglesia. Nosotros no hablamos de nuestra palabra, no, es humana y lo humano se lo lleva el viento y pasa. Nosotros, ustedes los delegados, hablamos de la palabra de Dios y de la iglesia, y esa palabra es espíritu y vida, y esa palabra permanece y es inamovible. Después Cristo añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Y hermanos, a ustedes el Padre les concedió llegar a Cristo. Y al llegar a Cristo, Cristo les concedió conocer al Padre. Los delegados de la palabra han llegado a Cristo y Cristo les ha hecho conocer al Padre. Dice también el texto que muchos de sus discípulos se echaron para atrás
Y esta mañana pensaba al meditar este texto en ustedes y oraba por ustedes. Yo le decía al Señor, un poco atrevidamente: Señor, en aquellos tiempos muchos de tus discípulos se echaron para atrás, pero nuestros delegados de la palabra no se echan para atrás, porque para atrás ni para agarrar fuerzas. Claro, eso ustedes no lo logran por sus propias fuerzas. Eso ustedes lo logran con el poder de Dios. Eso ustedes lo logran con la gracia del Señor. Y ustedes hablan palabras de vida eterna. Hermanos y hermanas delegados, sigan hablando palabras de vida eterna. Quiero terminar rindiendo agradecimiento entonces, como hemos dicho, a Monseñor José del Carmen Paso, al Padre Frutos Valle, que tuvieron que ver en la fundación de los delegados en nuestra diócesis, a nuestro amado obispo emérito Monseñor Juan Abelardo Mata, que retomó esta experiencia, esta herencia que le dejaron sus antecesores. Le damos gracias a Dios por todos nuestros sacerdotes actuales, sacerdotes que actualmente los están pastoreando. Sigan escuchando en sus sacerdotes, sigan escuchando en los obispos, sigan escuchando en su obispo la voz de Dios y la voz de Cristo, la fuerza del Espíritu. Ahí, hermanos delegados, no se equivocarán nunca. Ese es el camino, la verdad y la vida. Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos.